¿Cómo están en esta noche? ¿Está contento de estar aquí? Qué bueno que ha dispuesto usted poder estar en este lugar. Quizá lo que vamos a compartir ahora en esta noche no sea nuevo para usted, quizás sea algo que usted conoce o algo que lo tiene a usted bien cimentado en la fe, pero que es importante poder saberlo, es importante poder conocerlo y poder transmitirlo, poder predicarlo. Amén. Poder confesar con nuestros labios a todos los que pues están a nuestro alrededor que Dios es bueno, que Dios es grandioso. Y mire, estaba platicando con los muchachos que se van a bautizar y estábamos viendo ahí algunos puntos importantes. Damos gracias a Dios porque el próximo sábado ellos van a tomar esa decisión de poder bautizarse y damos gracias a Dios por sus vidas. Y estamos diciendo algo que es muy importante. Dentro de todas las cosas que podemos hacer, algo que es súper importante es el poder nacer de nuevo. Amén. Si no somos nacidos de nuevo, no podemos avanzar, no podemos crecer. Y me llamó mucho la atención al estar platicando con los muchachos y estarles diciendo que es importante nacer de nuevo. Y yo me hacía esta pregunta, no sé, yo se la hago ahora en esta noche. ¿Usted cree que haya gente que tiene años en la congregación sin haber nacido de nuevo? ¿Cómo ve? Sí, la respuesta creo que, o lamentablemente la respuesta es positiva, es sí. Y el Señor, ¿verdad? Nos enseña una gran lección a través de la Escritura y nos dice qué importante es poder nacer de nuevo. La importancia de poder, ¿verdad? Tomar atención en esto. Y yo quisiera en esta noche poder compartir un poquito acerca de esto. Vuelvo a repetirlo, yo sé que usted ya lo sabe, es algo que quizá usted lo tenga bien definido, bien conocido en su vida y que lo tiene bien cimentado en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quisiera que podamos ver algunas cosas en esta noche. Y hace muchos años, cuando yo estaba niño, pasaban un comercial, no sé cuántos se acuerden, los que podíamos ver en la televisión, decía, nacidos Ford, nacidos fuertes. ¿Sí se acuerda de ese comercial? Decía, bueno, es la marca de un carro, no estoy promocionando el carro, no me van a regalar un Ford, ¿o sí? No. Nacidos Ford, nacidos fuertes. ¿Sí? Y bueno, yo le puse nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Amén. Y cree qué importante es esto. Y quiero que vaya por favor conmigo a Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, por favor. Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Lo tenemos ahí en pantalla. Dice así la Escritura: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay una traducción diferente que dice, en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Amén. Una vez más se lo leo. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Y vea lo que dice versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios. Qué importante es esta palabra, nacido. Y hay una importancia en el corazón de Dios al poder transmitirnos esto, porque de ahí se va a desprender todo lo demás, hermanos, nuestra vida como cristianos, del poder nacer de Dios, ¿sí? El engendrar, esta palabra viene de un vocablo, ¿verdad? Que viene de procrear, de engendrar, dar a luz, de concebir. Dice todo lo que es engendrado, todo lo que ha nacido, todo lo que es concebido por Dios. Amén. Dice vence al mundo, pero hay una preposición ahí que es la preposición de. Amén. Dice porque todo lo que es nacido de. Amén.
Todo lo que es nacido de. Y esta preposición, ¿verdad?, denota el origen de donde nace, de donde se desprende, ¿sí? De donde es, ¿sí? Todo lo que nace de. El origen es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El origen es Dios. Todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y es importante esto porque nos habla de lugar, de procedencia. Usted y yo nacemos, usted y yo venimos de Dios. ¿Qué bendición es esto? Que Dios sopló aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Amén. Y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Mire, cuando nosotros estaba viendo que cuando nosotros somos concebidos y nacemos aproximadamente con alrededor entre 25,000 y 30,000 genes. ¿Sí? Esto es un dato muy, muy interesante. Entre 25,000 y 30,000 genes o 35,000 genes aproximadamente, distribuidos en 46 cromosomas. Sí, yo sé que usted ya sabía esto, pero bueno, solamente para recordar un poquito, ¿verdad? Divididos en 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y cada par contiene dos cromosomas, uno de cada progenitor, uno de papá y uno de mamá, ¿sí? Entonces las mujeres tienen 2 cromosomas X, los cuales determinan los rasgos hereditarios, y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Ajá. Y bueno, el cual determina el sexo del individuo. Y esto es interesante porque mire, aquel que es nacido de Dios tiene los cromosomas de Dios. ¿Amén? Qué interesante eso. No hay combinación de cromosomas, ¿sí? Todos los cromosomas espirituales, yo no sé si haya cromosomas espirituales, pero mire, yo quiero aplicarlo de esta manera porque usted y yo somos nacidos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los rasgos, ¿verdad?, hereditarios de Dios vienen a nuestra vida y usted y yo podemos ser como Él. ¿Cuántos han dicho esto? Yo quiero ser como tú. Amén. Y para poder ser como Él necesitamos nacer de Dios, nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo tenemos todos los rasgos de Dios, nos parecemos a Dios. La gente puede ver a Dios en nosotros. Por eso el decir, no me veas a mí, ve a Dios, híjole, no está tan bien dicho. Porque ¿cómo van a ver a Dios sino a través de nosotros? Amén. La gente va a mirar a Dios a través de nosotros. Entonces cuando nosotros por querer justificar nuestras actitudes decimos no me veas a mí, ve a Dios, ¿verdad? Bueno, la gente espera ver a Dios en cada uno de nosotros. Y usted y yo como hijos de Dios y engendrados de Dios tenemos que parecernos a Dios. ¿Qué emoción es eso? ¿A cuántos les han dicho? Bueno, yo sé que tienen hijos y les han dicho, tu hijo se parece muchísimo a ti. Pero ¿a cuántos les han dicho, te pareces mucho a tu mamá o a tu papá? De los que estamos aquí, ¿sí? ¿Y cómo se siente usted? Ah, qué mala onda. ¿No, verdad? ¿Cómo se siente? Se siente contento porque se parece a su papá o a su mamá, ¿sí? Esto es algo que trae emoción, que trae gozo, que trae alegría. Qué bendición, qué alegría es que puedan ver los demás que tú y yo nos parecemos a Jesús. Amén. En ese carácter, en ese, ¿verdad?, corazón, que podamos caminar. Digo, estamos sujetos a este cuerpo de pecado y nosotros fallamos como hombres, Jesús no. Pero hermanos, el poder parecernos a Jesús, esto debería de hacernos sentir gozosos a cada uno de nosotros. El parecernos cada día más a nuestro Dios, ¿sí? Que esos cromosomas nos identifiquen como hijos de Dios. Me sorprende mucho ver a muchas personas en sus trabajos donde nadie sabe que es cristiano o cristiana y de repente llega otro cristiano ahí a trabajar o a comprar o a vivir cerca y dice yo soy cristiano y entonces el otro le dice yo también y todos los demás dicen ¿tú también eres cristiano? Como que se sorprenden porque tantos años que tengo de conocerte y no sabía que eras cristiano. ¿Por qué? Porque no reflejamos a Cristo, porque mis cromosomas como que no están bien definidos, ¿verdad? Porque no he nacido de Dios. Qué importante es que tú y yo podamos ser nacidos de nuevo. No hay otra, ¿cómo poder decirlo? Otra forma de poder llegar al Padre si no nacemos de Dios, si no nacemos de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Mire, estaba viendo que una persona con problemas neuronales o con algún síndrome, ¿verdad? Normalmente tiene alguna situación ahí en sus cromosomas,
¿sí? Una persona que tiene estos problemas es porque tuvo un cromosoma, ¿verdad?, que causa ese daño. Algunos tienen, nosotros tenemos 46, pero normalmente los que tienen algún síndrome o tienen 47 o tienen 45, dependiendo el síndrome que es o la situación que ellos están viviendo. Y es interesante esto, ¿sí? Porque cuando hay más cromosomas o menos cromosomas, esto produce un daño en el cuerpo, ¿sí?, en la vida de ese individuo. Entonces, Dios quiere implantar en cada uno de nosotros los cromosomas, ¿verdad?, que son correctos, no más y no menos. Cuando tú y yo queremos implementar a nuestra vida otras cosas que no son correctas, hay un problema. Amén. O cuando queremos quitar algunas de las cosas, ¿verdad?, que Dios quiere implantar en nosotros, hay un problema, ¿sí? Hay una situación complicada y es muy notorio poder darnos cuenta, ¿sí? Vemos algunos de nuestros chicos, ¿verdad?, que tienen alguna discapacidad, que tienen algún problema y es muy notorio. Ustedes ven a mi hija Jessica y es muy notorio, ¿sí? Bueno, algunos de ustedes quizá ya nos acostumbramos a verla. Pero normalmente cuando salimos a la calle y vamos aquí al centro, o vamos al centro de Querétaro, normalmente la gente se nos queda viendo, bueno, se le queda viendo, porque es muy notorio, ¿sí? Y cuando uno tiene o más cromosomas o menos cromosomas, ¿verdad?, es muy notorio en el cuerpo, ¿sí? Se da a notar rápidamente. Hermanos, cuando tú y yo no tenemos los cromosomas correctos de Dios, híjole, nos podemos dar cuenta inmediatamente, ¿sí? Y tú y yo tenemos que estar listos y dispuestos a poder nacer de nuevo. Que Él implante su naturaleza en cada uno de nosotros. Que Él ponga las características que Él quiere en cada uno de nosotros. Amén. Mire, Él es santo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, sed santos como yo soy santo. ¿Sí? Él quiere implantar esas características en cada uno de nosotros. Él es santo, Él es puro. ¿Sí? Vimos días atrás que pensemos todo lo puro, ¿se acuerdan? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Bueno, esas características Dios las quiere implantar en cada uno de nosotros. Él es santo, Él es puro. Y si nosotros somos nacidos de Dios, entonces vamos a vivir en santidad y en pureza. Amén. Qué interesante es todo esto. Vaya conmigo por favor a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5 y 6. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. San Juan capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. El día bueno, esta noche estamos estrenando y hasta parece que estoy vendiendo cobijas, ¿no? Pero no estoy vendiendo cobijas, ¿eh? Ya como en la feria, ¿verdad? Es mientras nos acostumbramos, ¿verdad? San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Sí lo tiene? Vea cómo dice. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Y vea qué interesante, aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Juan relata, y si podemos ver desde el versículo 1, hay una conversación entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que conocía la ley, un hombre que sabía, que hablaba de Dios, un hombre, ¿verdad?, que llevaba a cabo todos los ritos, ¿verdad?, que la ley demandaba, que comúnmente o constantemente estaba ahí, ¿verdad?, pues listo, dispuesto a poder hacer y llevar a cabo los rituales necesarios para poder agradar a Dios. Y Nicodemo se encuentra ahí con el Señor, ¿verdad? Era uno de los fariseos que estaba por ahí, y entonces se acerca al Señor, le dice: maestro, rabí, ¿verdad? Y comienza a entablar una conversación ahí con el Señor. Y mire que en ese tiempo los fariseos, ¿verdad?, bueno, tuvieron mucho choque ahí con el Señor, porque nuestro Dios, ¿verdad?, los confrontó con la realidad de las cosas. Y aquí podemos verlo con Nicodemo, ¿sí? Y tuvieron mucho choque ahí con nuestro Señor Jesús, porque ellos creían, en ese tiempo creían que por el hecho de tener a Abraham como padre, hermanos, eso ya les daba entrada a la gloria de Dios. Eso es lo que ellos creían. Ellos decían: tenemos a Abraham como padre, él es nuestro padre, ¿sí?
Y por la promesa que se le dio a nuestro Padre, nosotros tenemos todo el derecho y tenemos toda la ventaja de poder entrar a la gloria de Dios. Y Jesús, cuando viene a esta tierra y habla con los fariseos, les dice, déjenme decirles que no es así. No es porque solamente Abraham, ¿verdad?, sea nuestro Padre, sino que tenemos que mirar que el acceso a la gloria de Dios va mucho más allá del mero conocimiento. Mire que Nicodemo tenía un conocimiento de la palabra, de la ley, pero el entrar a la presencia de Dios va mucho más allá de tener un mero conocimiento. El acceso a la gloria de Dios es vivir la palabra que leemos, la palabra que conocemos. Amén. Sí tenemos el conocimiento, pero ahora tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que tener una vida, hermanos, diaria. Tenemos que hacer la palabra vívida en nosotros. La palabra de Dios tiene que ser vívida en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esa es la clave para poder entrar a la gloria de Dios. No es el aprendizaje, hermanos, sino la vida de lo que Dios pide en su palabra, la que nos va a dar entrada al reino de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esto, hermanos, el poder vivir la palabra comienza con un nuevo nacimiento. Comienza desde ahí, desde que nosotros nacemos de nuevo. Entonces vea cómo dice ahí, ¿verdad? Es necesario nacer, ¿verdad? Y habla ahí el Señor. Y cuando habla esta palabra griega, ¿verdad?, de nacer de nuevo, nos habla que proviene de arriba. Mire qué interesante es eso. Proviene de arriba, hermanos. ¿Sí? Este es el sentido que se utilizó en esta palabra de nacer de arriba. Amén. Nacer de arriba. ¿Sí? Eso es nacer de nuevo. Y Jesús claramente dijo esto: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de arriba, amén, no puede entrar o ser parte del reino de Dios. Entonces, no solamente era seguir la reforma moral, ¿verdad?, religiosa, no era suficiente. Nicodemo lo estaba haciendo. Nicodemo era un hombre que estaba tratando de hacer lo mejor posible su trabajo, pero cuando se encuentra con Jesús, se encuentra que Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y mire que Nicodemo no alcanzaba a entender y le decía, Señor, ¿cómo es posible que un hombre pueda entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús se sorprendió y le dijo, ay, Nicodemo, tú enseñas la palabra, ¿sí? ¿Cómo es posible que me preguntes, verdad, esto? Y el Señor le dice, es necesario nacer de arriba, amén, nacer de arriba, que haya un cambio en nuestro corazón. Y mire qué importante es esto, porque los que no son nacidos de Dios no pueden producir las cosas de Dios. Atención con esto. Si tú y yo no somos nacidos de Dios, o mejor dicho, los no nacidos de Dios no pueden producir las cosas de Dios, no pueden producir las cosas de arriba, porque tenemos que ser nacidos de arriba, nacidos de Dios, para poder llevar a cabo, para poder obedecer, para poder realizar las cosas que Dios nos está pidiendo. Bendito el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Gloria a Dios. ¿Cómo le fue hoy en su trabajo? ¿Viene cansado? ¿Sí? Entiendo que venga hoy cansado, es muy normal. Y mire, déjeme decirle que Dios le va a bendecir en esta noche. Amén. Y Dios le va a dar nuevas fuerzas en esta noche. ¿Sí? Entiendo que normalmente de repente se nos cierran un poco los ojos. Lo entiendo, trato de entender esa parte. Hay gente que se le cierran los ojos porque ya está acostumbrada a dormirse en las reuniones. Pero hay otros que cierran los ojos porque vienen cansados de un día tan pesado. Y yo agradezco a Dios por sus vidas. Yo le invito ahora que trate de hacer el esfuerzo de abrir sus ojos y escuchar la palabra de Dios. Entiendo, yo sé que Dios le va a dar descanso y deseo con todo mi corazón que Dios le pueda dar descanso a través de su palabra en esta noche. Amén. Dios es bueno. Voltea con tu vecino y dile, qué bueno que estás aquí. Dile ánimo, ánimo. Amén. Bien, de la escuela, del trabajo, a lo mejor dejaste tarea pendiente. Tranquilo, disfruta este tiempo en este lugar y ya más tarde veremos qué pasa. Amén. ¿Sí da gloria a Dios? Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Qué hermoso. Amén. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto como conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué, hermanos?
y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué dice ahí? A ver, dígalo más fuerte, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son fastidiosos, no, ¿sí? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire qué hermoso, leímos ahí hace un momento esto, pero estamos leyendo ahí el contexto, ¿sí? Pues qué hermoso es esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando usted y yo, hermanos, nacemos de Él, ¿verdad? Amamos a Dios porque hemos nacido de Dios y hacemos lo que a Dios le agrada. Amén. Obedecemos sus mandamientos y dice que sus mandamientos no son gravosos. Mire qué interesante esto. Porque cuando uno verdaderamente es nacido de Dios, mire, su palabra no es gravosa. Su palabra no es una carga. Su palabra no es algo pesado o difícil de llevar. Claro que tenemos que enfrentarnos a esta vida y tenemos que batallar en algunas cosas o en muchas cosas, pero al hablar de la palabra de Dios, la palabra me fortalece, la palabra me conforta, la palabra me da luz, me dirige, me conforta, me anima, amén. Me enseña que Él es mi roca y mi castillo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando yo he nacido verdaderamente de Dios, la palabra no es gravosa. Lamentablemente escuchamos muchas veces a la gente decir: ay, es que tenemos que ir a la congregación, ay, es que tengo que perdonar, ay, es que tengo que orar, ay, es que tengo que hacer esto. La palabra tal pareciera que le es gravosa, que le es pesada. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Creo que el Señor nos podría decir como a Nicodemo, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo. Nacer de arriba, amén, para que entonces la palabra del Señor no sea gravosa a nuestra vida, no sea gravoso a nosotros, ¿sí? Sino que podamos disfrutarla, que podamos deleitarnos en su palabra. ¿Cuántos aman su palabra? Híjole, es lo mejor que pudo habernos pasado, hermanos. Y aunque muchas veces su palabra es un tanto dura, esa dureza es con amor, amén, porque Él desea que tú y yo podamos conocerle en su totalidad. Amén. Por eso es importante. Yo le dije al principio, quizá este tema para muchos de nosotros no es nuevo. A lo mejor podemos decir: ay, hermano, como que este tema es para gente nueva. Pues sí, también, pero también para gente no tan nueva. Nicodemo no era tan nuevo. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Te es necesario nacer, ¿sí?, de arriba, nacer de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hay algunas características de los que son nacidos de Dios, de los que son nacidos de nuevo. Y mire, lo primero que vemos, que podemos ver ahí, quisiera ver 4 o 5 cosas en esta noche, de las características de los hombres y las mujeres o de las personas que son nacidos de Dios, que son nacidos de nuevo. Número 1, los nacidos de Dios guardan sus mandamientos, lo acabamos de ver ahí, amén. Los nacidos de Dios guardan sus mandamientos. Y quiero que vea conmigo ahí en el capítulo 2, ahí estamos en Primera de Juan, pero vaya conmigo al capítulo 2. Versículo 3 y versículo 4. Glorioso el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, que dice, no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Más adelante vamos a llegar ahí, pero mire, los nacidos de Dios guardan su palabra. La prueba más convincente de que tú y yo hemos nacido de Dios, hemos sido nacidos de Dios o nacidos de nuevo, es que obedecemos su palabra. Amén. Que guardamos su palabra. Cuando alguien no está obedeciendo su palabra, nos es necesario nacer de Dios, nacer de nuevo, ¿sí? Hay quienes profesan conocer a Dios, pero no es así. Porque conocer a Dios en realidad, hermanos, es, ¿verdad?, obedecer su palabra, ¿sí?, y andar en los caminos del Señor. Eso es
¿verdad? Conocer al Señor. Por medio de su palabra, usted y yo caminamos, hacemos su perfecta voluntad, ¿sí? Hay gente que admite la existencia de Dios, y mire, me queda muy claro esto, no solamente allá afuera, sino dentro de las congregaciones. Hay gente que admite la existencia de Dios, ¿sí? Hay gente que admite, ¿verdad?, que Dios es poderoso. Hay gente que admite que Dios es maravilloso, que Dios hace milagros, que Dios es portentoso, pero mire, que no se sujetan a su voluntad. ¿Cómo ve? Hay gente que profesa que Jesús entregó su vida y que resucitó el tercer día, pero que no se someten a su voluntad. Qué increíble es esto, ¿no? Y esto habla de que no le conocen, ¿sí? Porque no aprueban, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Entonces, una prueba, ¿verdad?, de que tú y yo hemos nacido de Dios es que obedecemos a su palabra. El día domingo hablábamos un poquito y mencionábamos un poco acerca de los gnósticos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estos hombres pues acumulaban mucho conocimiento y eran admirados por su conocimiento, se jactaban de tener mucho conocimiento, conocimiento por encima de toda la gente que estaba a su alrededor. Pero mire, con su desobediencia demostraban que no amaban a Dios. Ellos tal pareciera que tenían mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero no eran obedientes a la palabra, ¿sí? Entonces, el camino de Dios no se camina, o las cosas de Dios no vienen por la inteligencia del ser humano, el conocimiento, la ciencia humana. No, 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 no. Porque los filósofos griegos se jactaban de eso, de ser muy, muy sabios. Y se acuerdan que había, la iglesia estaba helenizada, había griegos, romanos, había de chile, de mole y de dulce, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito acerca de eso? Y entonces ellos tomaban el conocimiento y tenían mucho conocimiento de muchas culturas, de muchas religiones, y querían llevarlas, ¿verdad?, a la obediencia a Cristo, y no se podía, no se podía, ¿sí? Porque desconocían a Dios. Entonces ellos, ¿verdad?, acumulaban mucha sabiduría, pero mire, no alcanzaban a obedecer o a mirar, ¿verdad?, lo que realmente Dios pedía en su palabra. Y ese conocimiento los llevó a la corrupción, los llevó a cometer pecado, ¿sí? Y probó en realidad que no conocían a Dios. Todos los que estamos aquí, o mejor dicho, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos nos equivocamos. ¿Sí es así o no? Nos equivocamos, resbalamos, fallamos de repente. De repente hacemos algo que, híjole, ya dijimos, no tenía que haber hecho esto. No tenía que haber dicho esto, no tenía que haberlo hecho de esta manera. ¿Le ha pasado o no? ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Y esto es maravilloso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero mire, pero hay mucha gente que cae o que falta delante de Dios, pero no lo hacen solamente porque, bueno, como decía el chavo, se les chipoteó, sino lo hacen con toda alevosía y ventaja. Y cuando uno peca deliberadamente, lo único que prueba delante de los demás es que no conoce a Dios, que no ha sido nacido de Dios. Amén. Porque aquel que nace de Dios, hermanos, ¿sí?, guarda sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Ahí estamos, capítulo 3, verso 24. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Mire qué bonito aquí. ¿Sí está conmigo? Mire, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y escuche lo que sigue: y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué hermoso es esto. Qué maravilloso es esto. Hace unos días, ¿verdad? A uno de los chicos, ¿verdad?, estábamos en la escuela y por ahí el maestro le estaba pidiendo algo a los alumnos, y entonces, ¿verdad?, uno de ellos dijo: maestro, yo estaba ahí, ¿verdad?, en la puerta, él no levantó la mano, y a él se le olvidó esto, y a él se le olvidó. Y le dije: ey, a ver, ¿tú cumpliste con lo que el maestro dijo? No, pues que sí. Entonces el maestro le estaba diciendo a los que no lo trajeron el trabajo: pues ni modo, te vas a quedar 10 minutos sin recreo, ¿no? ¿Sí?
para que no se te olvide. Entonces él, verdad, estaba ahí, hey, mira que él no trajo, mira que él no levantó. Y le dije, hey, ¿tú lo trajiste? Dice, yo sí, las dos cosas sí. Bueno, pues ahora por andar así le dije, por andar de chismoso te vas a quedar tú también 10 minutos. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes que ver por lo tuyo. Lo de los demás, los maestros se van a arreglar con él. Y tú tienes que ver por lo tuyo. Amén. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Andamos, él está pecando, No, a ver, nosotros hay que ver lo nuestro. Amén. No vaya a ser que por chismosos nos quedemos 10 minutos fuera del reino. Bueno, 10 minutos o toda una eternidad, ¿verdad? Tenemos que ver por lo nuestro, tenemos que estar seguros que nosotros hemos nacido de Dios, porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo, entonces la palabra no va a ser una carga para mí, va a ser un deleite. Sí, voy a batallar, claro que sí, porque todos batallamos, porque todos resbalamos y voy a resbalar de repente, pero acuérdense, mi fe me va a sostener y me va a sacar adelante. Y hay gente que con alevosía y ventaja cometen pecado delante de Dios y es una muestra que no le conocen. Pero mire, ese asunto lo tiene que arreglar Dios y ellos. Amén. Dios y ellos. No nos toca a nosotros el poder arreglar ese asunto. No nos toca. Y muchas veces queremos meternos ahí. Dice que el que guarda sus mandamientos, capítulo 3, verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y mire, cuando usted y yo guardamos sus mandamientos, usted y yo permanecemos en Dios. Qué bonito es eso. Amén. ¿Le gustaría permanecer en Dios y que Dios permanezca en usted? Aquí está la clave: guardemos sus mandamientos. ¿Amén? Porque ni aquellos están en Dios ni permanecen en Dios, y yo tampoco, porque estoy mirando, porque estoy diciendo lo que los otros están haciendo. Amén. Y yo tengo que permanecer en Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Si los demás lo quieren guardar o no lo quieren guardar, si lo quieren guardar, bendito el nombre del Señor, porque también ellos y nosotros vamos a permanecer en Dios. Pero si no lo quieren guardar, bueno, ya tendrán, ¿verdad? Un asunto ahí pendiente con el Señor. Pero yo tengo que aprender a guardar sus mandamientos. Amén. Y bueno, todos entendemos lo que es guardar. ¿Sí es así o no? ¿Sí? ¿Cómo cuando nos dicen guarda esto, qué hacemos? Lo metemos en un lugar seguro. ¿Verdad que sí? Es lo primero que hacemos. Oye, guárdame las llaves. ¿Qué es lo que haces? Las dejas en un lugar y ahí para que... No, normalmente las tienes tú, ¿sí? O las llevas a un lugar donde no se te va a olvidar, para que cuando te digan, ¿dónde están las llaves? Híjole, es que sí las guardé, pero no me acuerdo dónde. Yo sé que a nosotros nos ha pasado eso, ¿eh? Guardamos, guardar entendemos como ponerlo en un lugar seguro, ¿sí? Guarda sus mandamientos. Yo pongo en un lugar seguro su palabra. Yo voy a guardar su palabra. Voy a hacer lo que su palabra. Esto es un tesoro para nosotros. Amén. Es un tesoro para cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, tengo conflictos con mi esposa. ¿Qué puedo hacer? Aquí hay un tesoro. Hermano, tengo conflictos con mi esposo. Ya no lo aguanto. Aquí hay un tesoro. Es que con mis hijos, es que con mis hermanos de sangre o con mis papás, ¿verdad? Aquí hay un tesoro, el cual podemos utilizar. Amén. Y cuando guardamos sus mandamientos, hermanos, somos alumbrados y podemos ver que realmente hemos nacido de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Permanecer en Dios significa tener comunión con Él. Amén. Eso significa permanecer en Dios, tener comunión con Él. El que está guardando sus mandamientos, Él está permaneciendo con Dios, porque tiene una comunión con Él. Y Dios, mire, permanece con nosotros. Qué interesante es esto, ¿sí? Qué interesante es esto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Número 2. Bueno, voy a llegar hasta donde me alcance el tiempo. Número 2. Aquellos que son nacidos de Dios, los nacidos de nuevo, andan como Él anduvo. Amén. Él es amoroso, misericordioso, justo. ¿Sí es así o no? Leo una vez más, primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Verso 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Sí, y bueno, yo en ese tiempo,
La vestimenta, ¿verdad? Era pues, sandalias, una túnica larga, ¿verdad? Quizá un manto para poderse cubrir del intenso calor cuando caminaban. Cuando dice deben andar como él anduvo, no se refiere a eso. Amén. No quisiera verlo a usted ahí con sus sandalias y su túnica blanca y su capucha para cubrirse del sol. Hermano, es que yo quiero andar como él anduvo. No se refiere a eso. Amén. Si está conmigo, ¿se acuerda que yo le platicaba que yo quería ser como Jesús? De la película, y tenía los dientes así, yo entonces sacaba los dientes, pero yo quería ser como Jesús. No se refiere a eso. Amén. Se refiere al carácter. Se refiere a las características que tiene nuestro Dios. Él es un Dios justo. Usted y yo tenemos que buscar la justicia. Amén. Él es un Dios verdadero. Usted y yo tenemos que obrar con verdad, hablar con verdad. Amén. Él es un Dios amoroso. Usted y yo tenemos que actuar con amor. ¿Sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él es un Dios misericordioso. Dice la Escritura que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendito es su nombre. Y entonces, hermanos, tenemos que andar. Dice el que permanece en él. Y esto me habla de quedarse. Ya vimos que cuando guardamos los mandamientos, nosotros permanecemos en él y él permanece en nosotros. ¿Verdad que lo leímos? Entonces, cuando permanecemos en él, o sea, nos está hablando de que nos quedamos ahí sin movernos. No te muevas de aquí, quédate ahí en su presencia. ¿A cuántos les ha pasado que sentimos la presencia de Dios y no queremos que termine ese momento? Queremos que continúe ese momento porque no queremos salir de su presencia. Hermanos, vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos ahí. ¿Sí? Dice, el que permanece en él debe andar. Y esta palabra andar pues nos habla de seguir, de vivir, de moverse. ¿Sí? Debe andar como él anduvo. Entonces, ese permanecer en él nos habla de esa relación, mire, esa relación con él duradera. Amén. Una relación duradera que el cristiano obediente sostiene con Dios. Increíble, ¿verdad? Bueno, como seres humanos somos muy dados a esto, ¿verdad? A tener una relación. Yo les decía el día domingo, el noviazgo es un poquito complicado, ¿verdad? Utilicé una palabra que es un poquito fuerte o fea, ¿verdad? Es un poco hipócrita el noviazgo, ¿sí? Pero mire que cuando nosotros tomamos bien la palabra del Señor y somos dados, ¿verdad?, a poder cumplir nuestra palabra y permanecemos, esa permanencia es para siempre. Amén. Es para toda la vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso es que llegamos al matrimonio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su esposa? Varones, hermanas, ¿cuántos dan gloria a Dios por su esposo? Amén. Llegamos a ese momento y cuando dijimos, ¿verdad?, acepto, dijimos yo voy a permanecer. O sea, para toda la vida. ¿Ven? Si hay algún varón que diga, a mí no me dijeron eso, le iba a decir, ¿y quiere arrepentirse? No, ya no se puede arrepentir. Es más, lo vamos a casar otra vez aquí en esta noche. Sí. Cuando dijo yo acepto, usted y yo dijimos, yo voy a permanecer. Y no importa, dijimos, ¿verdad? En la tribulación, en la angustia, ¿verdad? En la escasez, en la enfermedad o en la salud, ahí voy a estar. Amén. Cuando uno es nacido de Dios, permanece en Dios. Cuando uno no es nacido de Dios, no, pues ya no voy a ir, no, pues es que ya esto, no, pues es que ya el otro, y me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque me hace falta nacer de nuevo. No he nacido de nuevo y los años no tienen nada que ver. Puedo tener años. Nicodemo, ¿cuántos años tenía enseñando la palabra? Y el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, porque no había nacido de Dios. Amén. Entonces es importante, y una característica del nacido de Dios que dice aquí que debe andar como él anduvo es el amor. Amén. En primera de Juan capítulo 2 verso 9 la escritura dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Amén. Él está todavía en tinieblas. Si yo digo amar a Dios y estar en luz, ¿sí?, dice ahí, está todavía en tinieblas el que aborrece a su hermano. No he nacido de Dios. Cuando yo he nacido de Dios, entonces tengo que amar a mi hermano. Ay, hermano, pero es que, mire, me dijo esto, me hizo esto. Tengo que amar a mi hermano, tengo que amar a mi hermana.
Amén. Yo le dije hace un momento, Dios va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Y si yo no estoy amando a mi hermano o a mi hermana, entonces Dios va a arreglar cuentas conmigo de esa falta de amor con mi hermano o con mi hermana. Pero cuando yo he nacido de Dios, entonces yo voy a aprender a amar a mi hermano y a mi hermana. En la mañana estaba hablando con unas chicas en la escuela y les estaba diciendo, cuatro de ellas, les hablé y les dije, a ver, chicas, en estos últimos días ha pasado esto y esto y yo no quisiera que vuelva a pasar. A ver, yo no les estoy pidiendo que sean las mejores amigas. Y les hablé, las llevé allá a dirección, ¿verdad? Ahí está mi esposa, ¿verdad? Estamos platicando y les dije, no las estoy regañando, a ver, quiero que nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Yo no les estoy pidiendo que sean las mejores amigas, ¿sí? Pero sí les pido que puedan sobrellevarse, que tanto ustedes puedan respetar esta parte y ustedes puedan respetar esta otra parte y que puedan llevarse bien. Porque miren, ¿en qué grado van? No, pues están, les faltan tantos años, ¿sí? ¿Y a poco se la van a pasar peleando todos estos años? ¿No? Y si más ya que vamos a abrir la preparatoria, pues imagínense, ¿sí? Y en 3 años que abramos la universidad, pues peor tantito, ¿sí? Entonces imagínense, ustedes tienen que saber convivir, tienen que saber llevarse, tienen que saber respetarse. Hermanos, en las cosas de Dios es lo mismo. Ay, hermano, pero es que si supiera cómo es, hermana, es que si supiera cómo es. Hermanos, Dios nos manda a poder amar a nuestros hermanos. Amén. Ahora, hablar de amor es hablar de disciplina. Podríamos hablar, pero no es mi tema ahora. Después podríamos hablar de eso, ¿sí? Porque la disciplina viene envuelta de amor. ¿Amén? Y muchas veces no alcanzamos a entender esa parte. Pero Dios nos manda a poder amar, ¿sí? Primera de Juan capítulo 3 verso 14. Anótelo si están notando, ahorita no lo busquen ahí. Isaías ahí en la pantalla y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Escuche, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, ¿qué dice? A los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice, hermanos? Permanece en muerte. O sea, prácticamente estamos diciendo que el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Vuelvo a repetirlo. Yo sé, y mire qué bendición. Yo les decía a estas chicas, ¿verdad? Yo no les estoy pidiendo que ustedes piensen como ellas y que ustedes piensen como ellas. No. Porque gracias a Dios no somos iguales. Da gracias a Dios por ello. Voltea con tu hermano y dile, gracias a Dios que no somos iguales. Díselo bien, ¿eh? No se lo digas, gracias a Dios que no somos iguales. Qué bendición que no somos iguales. Imagínense que fuéramos iguales, ya estaríamos del chongo, ¿sí? Qué aburrida la vida sería, ¿no? No somos iguales. Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. No lo dice la Biblia, ¿eh? No. Pero dicen que cada cabeza es un mundo y bendito el nombre del Señor por eso. Y tenemos que aprender a sobrellevarnos. Este era un conflicto que había en una de las iglesias que Pablo, ¿verdad?, le escribe una carta. Era un conflicto. Pero tenemos que aprender a sobrellevarnos. Y tengo que aprender a respetar el pensamiento de los demás. ¿Da gloria a Dios? Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Escuche, todo aquel que ama, dígalo fuerte, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice? Es amor. Amén. Porque Dios es amor. Me falta más tiempo para poder hablar de lo que es el genuino amor. Amén. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Fue una palabra dura, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿lo hizo con amor Jesús o no? Sí, y sonó bien fuerte. ¿Sí? ¿Ustedes también se quieren ir? No fue suavecito. Acuérdense que no es con la cabeza así. Ustedes también se quieren ir. No, el Señor les dijo, ustedes también se quieren ir, y los confrontó. Y está hablando de amor. Amén. Luego podemos hablar más sobre el tema. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y
nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, vimos que el que es nacido de Dios debe andar como Él anduvo. Y estamos viendo la característica del amor. Amén. Otra cosa, el que es nacido de Dios y anda como Él anduvo, practica la justicia. Amén. Nuestro Dios es un Dios justo. Y mire, todo su amor descansa sobre la base de la justicia de Dios. Amén. ¿Sí me escuchó? Todo el amor de Dios descansa sobre la justicia de Dios. Qué hermoso es eso. Amén. Él es un Dios justo. Primera de Juan capítulo 2 verso 29. Si está anotando, anótelo. Primera de Juan 2:29. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Es nacido de Él. Amén. Si nosotros sabemos que Él es justo y nosotros hacemos justicia, dice que al hacer la justicia usted y yo somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Él. Bendito el nombre del Señor. Y mire que hoy la justicia está perdida. Hoy no hay justicia. A donde volteamos no hay justicia. Está extraviada la justicia en nuestras autoridades, en nuestros gobiernos, ¿sí? En nuestras familias. Y lo más grave es que en nuestras vidas está extinta la justicia. Por eso es importante nacer de Dios, nacer de nuevo, para que podamos aprender a ser justos. Amén. A ser justos en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, todos aquellos que son nacidos de Dios, número 1, guardan sus mandamientos. Número 2, andan como Él anduvo. ¿Sí está conmigo? Número 3, los nacidos de Dios no aman el mundo. Amén. No aman el mundo. Primera de Juan 2:15. Ahí estamos, ahí en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Si alguno ama el mundo, ahorita vamos a verlo, pero porque todo lo que hay en el mundo, escuche, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice, hermanos? No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Permanece para siempre. Y cuando dice aquí no améis al mundo, me encuentro con dos vocablos. Uno que es agapao, que es amar mucho, y nos habla de sensualidad. Mire, estaba viendo este término, ¿sí? Agapao, que es amar mucho, pero sensualmente. Y hay otro término, ¿verdad?, que es del griego fileo, que es tener afecto. ¿Sí? Que mis emociones puedan estar metidas ahí. Y cuando dice no améis, habla de estos dos términos, ni sensualmente, ni que tus emociones, tu corazón se posen en esas cosas, ¿sí? Y habla de dentro de la esfera de la maldad del mundo. Amén. No améis el mundo, no améis las cosas que se hacen en el mundo. Qué tremendo, porque hoy, verdad, ya es tan normal muchas cosas en el mundo. Se están normalizando muchas cosas allá afuera. En las escuelas se están normalizando muchas cosas a las cuales la Biblia dice que no son correctas. Amén. Y hoy en día se está normalizando allá afuera. Y sabe que a los cristianos los ven como bichos raros. A nuestros jóvenes en las escuelas los ven como bichos raros. Los ven como locos, los ven como, bueno, no sé cuántas cosas dirán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá afuera se están normalizando muchas cosas, ¿verdad? Dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. A lo bueno le llaman malo y la gente allá afuera dice: ustedes están re locos.
religiosos. Te estás perdiendo de aquí de la buena vida, ¿sí? Y a lo malo le llaman bueno, ¿sí? Ir a darle una probadita. Vas a ver que está a todo dar, ¿sí? Pero mire, el mundo dice que aquel que es nacido de Dios no ama el mundo. Y otra vez lo leo, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Y cuando nosotros estamos haciendo esas cosas, hermanos, no estamos amando a Dios. Dios no tiene nada que ver con esas cosas. No hay nada, no hay ninguna relación entre la luz, que es nuestro Dios, y las tinieblas. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Es imposible poder amar al mismo tiempo al mundo y a Dios. No se puede. No se puede. Con uno vamos a quedar mal, ¿sí? O amamos al mundo. Yo he dicho esta frase desde aquí, ¿verdad? Y suena muy fuerte. A muchas personas me dicen: ay, es que esa frase que nos dice es muy fuerte, hermano. La voy a decir otra vez, ¿sí? Yo les he dicho: si tú quieres vivir en el mundo, dale bien y bonito. ¿Se acuerda que les he dicho muchas veces? ¿Por qué? Porque de todos modos, o sea, te vas a ir al infierno. Porque estás con un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. Entonces yo te recomendaría, la primera recomendación es: métete por completo con el Señor. Él no falla. Amén. Y Él lo llena todo en todo. Es lo más maravilloso que podemos tener. Esa es mi primera recomendación. Pero si tú no quieres meterte con Dios, yo te recomendaría que entonces le des bien y sabroso allá afuera. De todos modos te vas a perder. Entonces pues dale bien. Disfrútale bien, ¿sí? Para que valga la pena pues tu estancia en el infierno. Ay, suena duro. Suena duro. Pero mira, ni disfrutas bien el mundo, ni disfrutas bien a Dios. Vas, corres al mundo y vienes y todo lleno de culpa, se me fue la palabra, de remordimiento, sí, gracias. Y vienes aquí: Padre, perdóname, perdóname. Y Dios te perdona, claro que sí. Pero más tardas en pedirle perdón que en lo que regresas otra vez. Y entonces o le das acá o le das acá. Entonces mira, mejor deja las cosas del mundo, porque las cosas del mundo, dice ahí, otra vez lo voy a leer, dice: el mundo pasa y sus deseos se van a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a meternos todos, ¿sí? Vamos a nacer de nuevo y vamos a dejar de amar el mundo y vamos a meternos con Dios. Amén. Entonces no me haga caso a la segunda recomendación, es fea. Dice: no, hermano, el pecado es bonito. Pues sí, aparentemente atractivo, ¿sí? Por el momento trae un deleite a tu carne, hace que tu carne lo disfrute, hace que tu carne se deleite, pero al final es camino de muerte, dice la Escritura. ¿Amén? Mejor metámonos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el que ha nacido de nuevo no ama al mundo. Amén. Número 4. El nacido de Dios no practica el pecado. Va muy de la mano con lo que acabo de decir. Pero vuelvo a repetir: no practica el pecado. O sea, no ama el mundo y no practica el pecado. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Vea cómo dice, Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Diga conmigo fuerte: no peca. A ver, todo aquel que permanece en él, más fuerte, todo aquel que permanece en él. Hasta parece que ni comió, hermano. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Todo el que permanece en él no peca. Hermano, es que la verdad, ayer yo le grité a mi esposa. Hermano, es que la verdad, ayer le pegué bien feo a mi esposo. No, ¿verdad? Hermano, es que la verdad, ayer dije algo que, vuelvo a repetirlo: todo aquel que permanece en él no peca.
Y está hablando de pecar deliberadamente. Amén. Está hablando de hacerlo con toda alevosía y ventaja. Que no me interesa lo que Dios diga, lo voy a hacer. A eso se refiere. Amén. Porque tú y yo, hermanos, pues fallamos, somos seres humanos. ¿Sí es así o no? Y mira, muchas veces nos podemos equivocar. Yo no quiero balconearlo ahora, ¿verdad? Pero ¿a cuántos los regañaron hoy sus jefes en su trabajo? Porque a lo mejor no hicimos algo bien. Y podemos decir, pues a mí me regañaron en mi trabajo. Y si hoy el Señor viniera, ¿qué pasaría con usted? ¿Se queda o se va? ¿Qué pasa? Pues nos vamos con el Señor. Anímese, hombre. Hasta me está espantando. Claro que nos vamos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque quizá fue una falta, un error que yo cometí por mi humana debilidad. Pero no es porque yo quisiera, sí, voy a pecar con mi jefe y voy a hacer lo contrario a lo que mi jefe. No, 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 no. Nos regañó nuestro jefe, nos llamó la atención, ¿verdad? O discutimos ahí con nuestro esposo, con nuestra esposa. La Biblia dice, no se le ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. A lo mejor usted discutió con su esposa, con su esposo en la mañana por cualquier razón. Y el Señor viene por su iglesia. ¿Qué pasa? ¿Se va su esposo? ¿Se queda usted? ¿O usted se queda y él se va? ¿Qué pasa? Nos vamos ambos, ¿no? Son cosas que a lo mejor, bueno, a lo mejor usted tiene una deuda pendiente con el banco, no tiene, espero que no va, pero tiene alguna deuda pendiente y viene el Señor. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos o nos quedamos? No, pues nos vamos, ¿verdad? Ya. A ver, no, espérese. Ahí sí respondió rápidamente, me voy. No, hay que tratar de ordenar nuestra vida. Amén. Porque acuérdense que somos nacidos de Dios y tenemos que ordenarnos. Amén. Pero a lo que voy, hermanos, mire que esto que estoy diciendo para muchos, hijo, le va a ser escandaloso. Va a decir, ¿cómo? ¿Sí? Pero vamos a la luz de la Escritura. Aquel que permanece en él no peca. Y estamos hablando de pecado deliberado. Amén. No de faltas, no de situaciones que no son relevantes para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, tenemos que andar como él anduvo para poder evitar algún tipo de situaciones que no son correctas. Amén. ¿Sí está conmigo? Entonces es importante. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que permanece en él, leímos, ¿verdad? No peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, diga conmigo, nacido de Dios, no practica el pecado. Mire qué bonito. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Qué bonito. Amén. Qué bendición. Nacido de Dios. Y como es nacido de Dios, no puede pecar. Amén. No, porque somos nacidos, engendrados por Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y dice una vez más, no practica. Y cuando dice que no practica, habla de no seguir esas cosas, de no llevarlas a cabo, de no tomarlas para sí como una vida diaria, como una práctica diaria. No practica el pecado, no lo lleva a cabo. Amén. Dice, porque la simiente de Dios. Y mire que estaba viendo esta palabra de simiente en el griego, esta palabra de simiente, así como se escucha, esperma. ¿Y cuántos han escuchado este término? Espermatozoide. ¿Sí? Y el espermatozoide, cuando se fecunda con el óvulo, cuando fecunda el óvulo, produce vida. Amén. Y esto es algo con lo cual Dios lo diseñó así. Y esta palabra simiente, esperma, es lo que da vida. Es la semilla que se planta ahí. La simiente. Amén. Dice otra vez, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ese esperma, ¿verdad? Esa simiente, lo que da vida. ¿De dónde somos nacidos? De arriba, de Dios. Qué grandioso es esto, hermanos. ¿Sí? Y mire que dentro de la relación, ¿verdad? Íntima, nos da a conocer esto que es tan hermoso. ¿Sí?
Y su palabra nos dice que usted y yo tenemos que tener esa intimidad con Dios. En esa intimidad con Dios, la simiente de Dios es plasmada en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces necesitamos nacer de Dios. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y escuche lo que sigue. Y el maligno no le toca. ¿Cuántos dan un grito de alegría por eso? Amén. El maligno no le toca porque es nacido de Dios, engendrado por Dios, concebido por Dios. Amén. Y número 5, el nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios. Amén. El nacido de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios. Y esto es fundamental, porque sin el Espíritu Santo de Dios no podemos entender la palabra. Sin el Espíritu Santo de Dios no podríamos ser redarguidos de pecado. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aquel que peca una y otra y otra y otra, y ya su corazón, ¿verdad? Está pues ya ahí duro, ¿sí? Ya está entenebrecido, dice ahí su corazón, ¿sí? Es porque no ha nacido de Dios y por eso peca y peca y peca, ¿sí? Y no hay quien le redarguya de pecado, ¿sí? Ya su corazón ha sido cauterizado y ya no hay nada que lo mueva. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios y llegase a cometer una falta, ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿Cómo nos sentimos? Inmediatamente el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y mire qué grandioso es eso, porque aunque nos sentimos mal, esa culpabilidad nos lleva a poder ir al arrepentimiento. La culpabilidad del pecado nos lleva a la muerte. Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos lleva a poder pedir perdón al Señor. Y nos sentimos mal y pedimos perdón al Señor. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ya lo leímos y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13. Tarea vamos a leer todo Primera de Juan, Segunda de Juan, amén. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué, hermanos? En que nos ha dado su Espíritu. Gloria a Dios. En que nos ha dado su Espíritu. Quiero ver una más. Todavía tengo un poquito de tiempo. Número 6, el nacido de Dios escucha la palabra. ¿Ven? El nacido de Dios no solamente tiene el Espíritu Santo, sino que escucha la palabra. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Y nosotros escuchamos la palabra de Dios porque somos nacidos de Dios. Amén. Por eso el mundo no nos escucha, no nos oye. Pero nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de Dios. Y qué importante, necesitamos ser nacidos de Dios. Ahora vaya conmigo a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Ya no Primera de Juan, el Evangelio según San Juan. Amén. Y ahí vemos, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Amén? Ahí en el capítulo 1, verso 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, escuche, sino de voluntad ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Qué hermoso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos nosotros, los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué nos dio ese privilegio de ser llamados hijos de Dios? Vea, porque fuimos engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Amén. Nacemos de Dios, la simiente de Dios está en nosotros, y por esa simiente de Dios puesta en nosotros, tú y yo somos llamados hijos de Dios. Bendito es su nombre. Qué hermoso es esto. Capítulo primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Lo vemos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de vosotros. No quiero abundar mucho en esto, porque quizá sea un tema aparte, pero qué importante es esto. Porque cuánta gente, hermanos, dentro de las iglesias llega y después se va y ya no permanece. Y aquí dice la Escritura, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? ¿Habrían qué? Habrían permanecido. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa lo que gira alrededor. Si son de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros. Pero todo esto habla de que salieron para que sea manifiesto que no todos son de nosotros, o sea, que no todos son nacidos de Dios. Amén. Aquel que es nacido de Dios permanece. Permanece. ¿Sí? Aquel que no es nacido de Dios no puede permanecer. ¿Sí? Entonces ya vimos un poquito acerca de lo que significa permanecer. Es quedarme ahí. Amén. Dicen por ahí, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Quedarnos ahí, permanecer ahí. Entonces, bueno, parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque abandonaron la fe, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y esto no significa que hayan perdido su salvación. Aquí hay un punto, ¿verdad? Que es un debate para muchos grupos, para muchos hermanos. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Yo creo que no se pierde la salvación, ¿sí? Pero hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que una vez aquel que ha nacido de nuevo no puede perder la salvación, porque el nacido de nuevo permanece. Y aquel que permanece no puede perder su salvación. Por eso yo digo, la salvación no se pierde. ¿Sí? Aquellos que no han nacido de Dios, dice, pierden la salvación. No la pueden perder porque nunca la han tenido. No han tenido la salvación, porque no son nacidos de Dios. Aquel que es nacido de Dios es llamado hijo de Dios, porque la simiente de Dios es puesta en nosotros y somos llamados hijos de Dios. Y eso nos mantiene en la salvación, porque permanecemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, salieron de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Perdieron su salvación? No, la verdad es que nunca fueron hombres o mujeres nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Simpatizaban con el Evangelio, simpatizaban con la congregación, simpatizaban con algunas familias, pero salieron porque no eran de nosotros. ¿Sí? Hermanos, que no nos pase eso, que nosotros podamos verdaderamente nacer de Dios, nacer de nuevo y permanecer siempre en la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiero terminar con algunos versículos ahí en Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Primera de Juan 4:15.
todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de, otra vez, léalo conmigo, 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Yo le dije que el eslogan de ese comercial que yo veía de niño, ¿verdad? Ahora lo voy a decir. Nacidos de Dios, nacidos fuertes. Nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Sé que es un tema que a lo mejor podría aplicar para gente nueva, pero creo que es un tema que podemos recordar, que nos ayuda a poder estar seguros que tú y yo seamos nacidos de Dios, que seamos nacidos de nuevo. Amén. Y que la simiente de Dios sea implantada en nosotros para entonces poder ser llamados hijos de Dios. Que Dios les bendiga en esta noche. Padre, muchas gracias.